Bueno, doctora Alejandra Barrios, ¿el Congreso quedó en mora en tramitar reformas electorales? Mira, aquí quedaron en mora de tramitarse dos reformas de carácter constitucional que tienen que ver con los temas políticos y electorales. La primera de ellas está directamente relacionada con las 16 circunscripciones para la paz. Estamos hablando de 167 municipios que iban a ser divididos en 16 circunscripciones donde no iban a poder participar o donde no van a poder participar los partidos políticos, los candidatos tradicionales, sino organizaciones sociales, indígenas, afrocolombianos, organizaciones de víctimas. Esa propuesta de reforma constitucional quedó enredada en el Senado de la República y tiene que seguirse discutiendo en el inicio de la próxima legislatura, es decir, después del 20 de julio. La segunda propuesta, que a la Misión de Observación Electoral le preocupa de manera específica, es la de reforma política electoral. Durante todo el semestre, todos los actores políticos, todos los académicos relacionados con temas electorales, los tomadores de decisiones debatieron el contenido de una reforma política electoral de gran calado que de verdad generará mecanismos de protección a los procesos electorales, y hoy tenemos que en la Cámara de Representantes ni siquiera hay una ponencia para poder discutir los términos de esta reforma. ¿No ve ambiente para esa reforma política electoral? Pues lo que vemos es un ambiente en este momento de verdad muy gélido. Entramos el próximo semestre a periodo netamente preelectoral. Lo que la experiencia nos ha demostrado y lo que conocen todos es que un semestre antes de las elecciones los congresistas están en las regiones, están haciendo política, el ausentismo es muy alto en el Congreso de la República, la eficacia legislativa, si sea por fast track, es muy lenta, es muy pobre, así que llegar a las próximas elecciones y subsiguientes con las mismas reglas de juego electorales que tenemos hoy, pues claramente es grave para la transparencia electoral, y no tener definidas las reglas de las 16 circunscripciones especiales ni la definición de las 16 circunscripciones, pues es una pérdida en términos del proceso de paz. ¿Ve complicado el próximo semestre que se tramite preciso en campaña electoral una reforma política? El peor momento para tramitar reformas realmente importantes para el país es exactamente antes de los procesos electorales, y muchísimo más si es un proceso electoral que está relacionado con el Congreso de la República, que son quienes discuten y debaten las propuestas de reformas constitucionales o las leyes. Así que lo vemos difícil, esperamos que el Congreso el próximo año a fondo se comprometa con el trámite de estas dos reformas de carácter constitucional, pero entramos con muchísimo realismo a lo que va a ser un debate muy difícil el próximo semestre. ¿Cree que esta reforma va a quedar en nada o le van a suprimir elementos importantes? De las dos reformas tenemos preocupaciones frente a la reforma de las 16 circunscripciones especiales para la paz, pues obviamente que sigue empantanada. Pareciera que los partidos políticos no están comprometidos con que organizaciones sociales, indígenas, afrocolombianas de víctimas puedan tener representación solamente por 2 periodos en el Congreso de la República. Allí pareciera que se encuentra como un debate frente a los intereses entre las organizaciones políticas y la posibilidad de reparación que tendrían las comunidades de estos 167 municipios que han sido golpeados por la guerra. Y en lo que tiene que ver con la reforma política electoral, pues la situación sí es muy grave. Temas como la modificación del Consejo Nacional Electoral, la modificación de los temas para la regulación de la financiación de las campañas, poder tener la posibilidad de mayor presencia y control en los departamentos por parte de la autoridad electoral, se están quedando en el tintero. Si no logramos hacer una reforma que modifique aquellas cosas que ya se detectaron que no permiten tener una democracia transparente y luchar contra la corrupción, vamos a ir en las elecciones en las mismas condiciones que antes, es decir, unas elecciones sin saber cuánto vale una campaña política, unas elecciones sin capacidad de control de la financiación de las campañas políticas, unas elecciones donde los partidos políticos demuestran un mínimo de responsabilidad política frente a los que avalan como candidatos, unas elecciones donde las competencias que se dan entre los diferentes candidatos son más duras entre los mismos partidos políticos que con las otras organizaciones políticas. Sería muy triste no avanzar en una reforma política integral. ¿Cuál es su llamado tanto al gobierno como al Congreso? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuál es su llamado tanto al Congreso como al gobierno? Aquí hay de manera particular un llamado al Congreso de la República, y es que el próximo semestre se les recuerda que siguen trabajando, que no han terminado periodo,
que solamente el proceso electoral, la campaña electoral puede empezar en el mes de noviembre y que deben comprometerse a fondo con el debate de estas dos propuestas, circunscripciones especiales, reforma política electoral, y con todas aquellas, además, propuestas de reformas constitucionales o de desarrollos legislativos que impliquen seguir avanzando en la consolidación de los compromisos que adquirió el gobierno nacional en el proceso de paz. Incluso varios partidos han solicitado al gobierno retirar la reforma política y electoral, archivarla. ¿Usted qué opina de eso y presentarla más adelante? Pues más adelante es que no será con ellos, pues obviamente es mucho más cómodo ir con reglas de juego que no les hacen unas exigencias de altos estándares de transparencia ni en la selección de sus candidatos, que generar una legislación que los obligue a comprometerse de manera mucho más fuerte con la transparencia de sus partidos políticos. No nos extraña de ninguna manera que traten de mantener el statu quo en lugar de mejorar la calidad de la representación en este país. ¿Qué puntos se deberían eliminar para que de pronto la reforma política sea más fácil de tramitar el próximo periodo? No es un tema de facilidad en el trámite, porque si quisiéramos poder facilitar el trámite de la reforma política, deberíamos quitar todo aquello que implique sanciones o mayores responsabilidades a los partidos políticos, o de darle mayor capacidad a la institucionalidad para controlar las organizaciones políticas y el proceso electoral. Si nosotros quitamos eso, realmente lo que estaríamos haciendo es debilitando la propuesta de reforma política y electoral. Lo que tenemos que tener es la capacidad de poder discutir en el Congreso de la República reformas políticas con dientes, con músculo, con capacidad de transformación, con capacidad de acción, y no reformas políticas que termine deshaciéndose en las manos por la fragilidad de las mismas, por la falta de consistencia de sus contenidos y por lo inocuo que podrían ser en la modificación de las costumbres políticas del país. Se lo pregunto porque varios partidos han dicho, por ejemplo, que eso del tema de la edad de los congresistas, de los periodos de los congresistas, pues que eso se debería eliminar, que no tiene que ver con el proceso de paz. La reforma política y electoral no está ligada en su contenido al proceso de paz. Aquí hay una reforma que está ligada, que fue aprobada al contenido del proceso de paz, que tiene que ver con la reincorporación política de las FARC al ejercicio de la política.